Hola, ¿qué tal? Les saludamos desde los estudios de 1A Televisión. Este es el programa de Enfoques 1A y vamos a hablar hoy de un tema que a todos nos interesa porque todos hacemos basura o todos hacemos residuos o todos generamos disposiciones de materiales de desecho, en fin. En términos generales, lo que mal llamamos basura. Está con nosotros el doctor Joan Osorio, el actual gerente de la empresa de aseo de Pereira, y nos va a resolver una serie de inquietudes que traemos, no solamente de las que este periodista tiene, sino también de algunas inquietudes de la ciudadanía en algunas consultas y algunos mensajes que nos han llegado al respecto. Esto será una vez escuchemos un breve mensaje de nuestro Aeropuerto Internacional Matecaña. Estamos de regreso y vamos entonces a saludar al doctor Joan Osorio. Agradecemos mucho su presencia en el estudio de 1A Televisión, doctor Joan. Bueno, hola Luis, muchas gracias por la invitación. Un saludo extensivo a todas las personas que nos acompañan a través de Enfoques 1A. Yo creo, doctor Joan, que para entrar en materia y tener un enfoque claro de la empresa que usted gerencia, la empresa de aseo de Pereira, siendo usted una persona con formación de abogado, es abogado egresado de la Universidad Libre de Pereira y ha sido asesor anteriormente de esta misma empresa, asesor jurídico, pues le tiene una experiencia adicional al año y medio que lleva al frente de la gerencia. Y es importante que le expliquemos en los términos más, como decimos en Pereira, más platanizados, más sencillos a las personas, expliquémosles un poco por qué tenemos una empresa de aseo de Pereira, que es del municipio de Pereira, adscrito a la alcaldía de la ciudad, y tenemos también paralelamente una empresa de aseo Atesa. Bueno Luis, en el año 2007 se toma la decisión de tercerizar la prestación del servicio público de aseo en nuestro municipio. Producto de esto se celebra un contrato de operación con Atesa de Occidente. Es una empresa que pertenece al grupo Interaseo, que es uno de los prestadores del servicio público de aseo más grande que tiene nuestro país. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de un contrato de operación desde el año 2007 se le entrega la prestación del servicio público de aseo a Atesa de Occidente en todos los componentes. Atesa de Occidente se encarga entonces de la recolección de los residuos, del barrido, del transporte, de la disposición final que opera nuestro relleno sanitario, del lavado de áreas públicas, del mantenimiento de zonas verdes, del mantenimiento de los árboles de la ciudad, asimismo de la facturación, el recaudo de la tarifa de la prestación del servicio y todos los componentes que conllevan la prestación del servicio público de aseo. ¿Qué hace la empresa Aseo de Pereira? La empresa Aseo de Pereira, como el contratante del servicio, vigila la prestación del servicio prestado por Atesa de Occidente en todos los componentes, es decir, ejercemos una interventoría y garantizamos que se preste un servicio en condiciones óptimas y eficientes y que Atesa no vulnere los derechos de todos los usuarios. Eso es lo que hace la empresa Aseo de Pereira. Un porcentaje del recaudo mensual que tiene Atesa de Occidente le corresponde a la empresa Aseo de Pereira. ¿Qué porcentaje, doctor Osorio? El 12.1% mensual. 12.1%. Eso en billete, ¿cuánto representa proporcionalmente, por ejemplo, el año 2021? En el año 2021 fueron un poco más de 8.000 millones de pesos. 8.000 millones. Exacto. ¿Es un buen recaudo? Sí, es un buen recaudo, pero también hay que aclarar que, aunque es un buen recaudo, la empresa Aseo de Pereira tiene muchas obligaciones y entre estas es un pasivo pensional muy grande con la cual queda la empresa Aseo de Pereira cuando se liquidan las antiguas empresas públicas de Pereira, se crean las 5 grandes empresas prestadoras de servicios públicos dentro del municipio. Hace 25 años ya. Hace 25 años, en el año 97, 1997. La gran mayoría de pensionados o jubilados, más bien, en su época, que tenía las antiguas empresas públicas de Pereira, son trasladados a la empresa Aseo de Pereira y quedamos con esa carga pensional o con ese pasivo. En el año 2007, cuando
se realiza o se celebra el contrato de operación y se le entrega la operación a TESA de Occidente, muchas de estas personas, digamos, llamémoslos obreros u operarios, que se encontraban vinculados en la empresa ACB Pereira y que ya la empresa ACB Pereira no necesitaba contar con los servicios porque llegaba a TESA a prestar el servicio, con ellos empezó a negociar y muchos dentro de la negociación que se realiza con estas personas es que ellos pasaban a ser parte también de los jubilados de la empresa ASEO. ¿O pasaron a otras empresas? Algunos, pero otros ya deciden terminar, le faltaba muy poco tiempo para adquirir su derecho pensional o de jubilación. Estaban en el orden social. Exacto, entonces dentro de esta negociación también se acuerda que quedan dentro del pasivo pensional de la empresa ASEO Pereira. Doctor Joan, cuando se hizo ese contrato para tercerizar la operación, se dijo en muchas partes que se hacía para aliviar o para solucionar el problema del pasivo pensional, que es muy alto. Explícanos un poco, para la información de los pereiranos, ¿cómo va esa solución al pasivo pensional? Porque estábamos conversando antes de iniciar el programa con el doctor Joan Osorio y me dice que hay buenas noticias al respecto. Sí, la empresa ASEO Pereira actualmente cuenta con 96 jubilados, sí, jubilados que de los cuales en algunos asumimos el 100% de su mesada pensional, otros se encuentran ya con una pensión compartida con Colpensiones o con algunos fondos de pensiones privados. Estos 96 jubilados pesan el 23% del presupuesto anual de la empresa ASEO Pereira. Nosotros tenemos que garantizarle mes a mes que le llegue la mesada pensional a cada uno de estos jubilados, asimismo también sus primas a las que tienen derechos y algunos beneficios a las que tienen derechos. El cálculo actuarial, cada año se hace un cálculo actuarial donde se realiza un estudio y este estudio arroja un resultado y nos dice la mesada pensional o más bien el pasivo pensional suyo tiene un valor, el último cálculo actuarial tuvo o arroja una cifra de 15.492 millones de pesos, pero la empresa ASEO Pereira ha venido siendo juiciosa en los últimos años, ha ido realizando unos ahorros y se tiene en una fiducia una suma considerable para alcanzar este cálculo actuarial y estamos a menos de 800 millones de pesos de alcanzar estos 15.492 millones. ¿Qué quiere decir? Que tenemos más de 14.000 millones garantizados en una fiducia con una destinación específica que es realizar un proceso de conmutación pensional con Colpensiones, entregarle los 96 jubilados a Colpensiones, entregarle estos 15.492 millones y ya se libera por completo la empresa ASEO Pereira de este factor, de esta carga prestacional que tiene. ¿Están en ese trámite? Iniciamos ya el proceso desde el año 2021 con Colpensiones, hemos realizado ya diferentes mesas de trabajo con Colpensiones Nacional, con Pensiones Regional, se le ha enviado ya una matriz que ellos exigen, matriz que han devuelto 2 veces por haber encontrado alguna diferencia entre la empresa ASEO y también la información que reposa en Colpensiones. Esperamos en los próximos días, vamos a dar 8 o 15 días, remitir de nuevo la matriz, que ya ambas partes nos pongamos de acuerdo y se inicie ya el proceso de la negociación, que Colpensiones diga, le recibo los 96 jubilados por esta cifra o solo te recibo 90, 80, ya ellos dirán cuántos están dispuestos a recibir y cuánto le debe trasladar la empresa ASEO Pereira a Colpensiones para que ellos lo reciban. Una vez quedan afinados esos detalles, ¿qué beneficio recibe concretamente la empresa ASEO? Bueno, el beneficio es la liberación que vamos a tener de un pasivo tan alto. Como lo acabo de manifestar o lo dije hace un momento, sí, el pasivo pensional asciende al 23% de nuestro presupuesto anual. Eso quiere decir que tendríamos más flujo de caja, podríamos garantizarle que lleguen más utilidades a nuestro accionista mayoritario, que es el municipio de Pereira, que hace 12 años no entregamos utilidades y hoy podemos decir que la empresa ASEO Pereira está entregando utilidades. A pesar de que reciben 8.000 millones de pesos en promedio de utilidades del operador. Y con la siguiente connotación, y es que no solo estamos realizando la interventoría sobre TESA de Occidente, sino que estamos adelantando diferentes proyectos y campañas ambientales. Entremos a ese punto. Que estamos haciendo mucho más de lo que venía haciendo la empresa hace algunos años. Hace algunos años, sí. El pasivo pensional
de las empresas de los servicios públicos es una carga demasiado pesada, muy onerosa. Y ese fue uno de los motivos por los cuales se comenzó a diluir la antigua Empresas Públicas de Pereira, que para muchos, yo estoy también de ese lado, la ciudad nunca debió haber partido la gran empresa que era Empresas Públicas de Pereira, y era una especie de EPM Medellín más pequeña, porque tenía mucho músculo financiero, era una empresa líder en todo el territorio. Había muchas cosas buenas en la empresa, en Empresas Públicas de Pereira, y eso ya hace 25 años y tendremos que superarlo emocionalmente. Bueno, doctor, estaba comentando usted, doctor Osorio, que tienen algunas actividades, algunos proyectos que están desarrollando. Hábleme de 2 o 3 proyectos bandera, de premisas que ustedes tengan de beneficio para la ciudad en materia de aseo público, de organización de la ciudad desde el punto de vista de una ciudad limpia, como la soñaba el maestro Luis Carlos González Mejía, el poeta, que hubo una vez un concurso en Pereira para un eslogan de la empresa de aseo, cuando era del municipio. Cuando se hacía la operación, y él ganó el concurso, yo lo recuerdo perfectamente, y la frase, ¿sabe cuál fue? Decía: juéguele limpio a Pereira, que era contraria a todas las demás propuestas de eslogans que se presentaron, porque era: no sea sucio con Pereira, no sea cochino con Pereira, siempre con la negación, no. Él lo hizo en positivo, diciéndole: juéguele limpio a Pereira, que es una bonita frase que deberían recuperarla de alguna manera. Pero entonces cuéntenos, por favor, el proyecto emblemático de ustedes. Bueno, Luis, antes de responder su pregunta, y le pido disculpas, quisiera hacer claridad en lo siguiente, porque yo sé que el tema de conmutación pensional genera algunos temores dentro de los pensionados. Les quiero dar la claridad a los pensionados, jubilados y a toda la ciudadanía, que ellos no van a perder sus derechos, van a seguir con los mismos derechos que tienen. La única diferencia es que no lo va a seguir asumiendo la empresa Aseo de Pereira, sino que lo seguirá asumiendo Colpensiones. Colpensiones, pero es una garantía. Claro, no, una garantía. Es un fondo público, yo creo que tiene un músculo financiero enorme, y tienen una garantía mayor que los fondos privados. Mucho mayor. Siendo ya como abogado. Porque el Estado no se quiebra. Exacto. El Estado no se quiebra. Ahí los pensionados estén tranquilos. Sí. Yo sé por qué se los digo. Listo, bueno, Luis. Para responder su pregunta, bueno, la empresa Aseo de Pereira ha venido adelantando diferentes campañas ambientales. Yo creo que los 2 proyectos emblemáticos que tiene la empresa Aseo en el momento son su equipo de vigías ambientales, que es un grupo de personas que día a día sensibiliza y capacita a diferentes grupos focales de la ciudad en gestión de residuos sólidos y en temas ambientales. Les enseñan a manejar los residuos, separar en la fuente, a reciclar, cómo manejar los diferentes tipos de residuos, porque hay que hacer claridad, y es que no todos los residuos van al relleno sanitario. Tenemos unos residuos especiales y peligrosos, como el computador que tienes en tu mano, que cuando termina ya la vida útil de este tipo o estos aparatos, son demasiados contaminantes. Esto es altamente contaminante. No deben ir a un relleno. Estamos capacitando a las personas en cómo manejar ese tipo de residuos, cómo manejar el aceite de cocina usado, cómo manejar también las colillas de cigarrillo. Todos los residuos que tienen una destinación totalmente diferente a ir a un relleno sanitario. Tenemos también nuestro programa o el concurso de reciclaje Ecobarrios, que inicia como una prueba piloto en el año 2020 y ha ido creciendo año tras año. En el año 2020 logramos recolectar 50 toneladas de material aprovechable a través de los recicladores de oficio. Para el año 2021 superamos las 170 toneladas de material aprovechable, y hace 20 días terminamos la versión 2022 de Ecobarrios, donde recolectamos 217 toneladas de reciclaje a través de los recicladores de oficio. ¿Qué hacen con esos recursos? No son recursos, este material es recolectado a través de los recicladores de oficio de 6 organizaciones de recicladores que se encuentran asociados, que son ya vigilados por la Superintendencia
de servicios públicos que se encuentran registrados ante la superintendencia, que son reconocidos como prestadores del servicio público de aseo dentro del esquema de aprovechamiento. Ellos lo recolectan, posteriormente lo comercializan. Esto no genera ningún ingreso para la empresa de Aseo Pereira. Esto, digamos, lo que es un ingreso social y ambiental. A eso le estamos apostando. A fomentar la cultura del reciclaje en nuestro municipio, disminuir la carga que está asumiendo, que estamos teniendo en nuestro relleno sanitario La Glorita. Buscamos fortalecer a los recicladores de oficio, esas organizaciones de recicladores, que ellos sean reconocidos y aceptados por toda la comunidad de los usuarios como prestadores del servicio público de aseo dentro del componente de aprovechamiento, y esa es la única finalidad que tiene la empresa. Tengo solo una inquietud al respecto, doctor Osorio. ¿Esa no debería ser una actividad propia del operador? Podría decirse que sí, pero también hay que aceptar y reconocer que estas personas llevan más de 30 años, los recicladores de oficio, trabajando en la oscuridad, en el anonimato, que antes eran catalogados como habitantes de calle. Ahora están como empresas. Y no lo es así. ¿Son pequeños microempresarios? Sí, ¿O qué no tipo de...? No todo reciclador de oficio es habitante de calle, y no todo habitante de calle es reciclador de oficio. Estas personas han adquirido ya unos sus derechos a partir del año 2015. Ya se han ido asociando, son microempresarios, como usted lo manifiesta. Hemos visto por ahí unas bodegas donde ellos... Las secas, que son estaciones de clasificación de aprovechamiento. Un porcentaje de la tarifa de lo que nosotros pagamos mes a mes por la prestación del servicio público de aseo le corresponde a ellos, y además de eso ellos pueden comercializar todo este material o el reciclaje, porque esto se vende. Estos residuos aprovechables se venden para ser transformados y a partir de ellos generar nuevas materias primas para nuevos productos. Bien, hay otro tema, gerente, que hemos visto por las calles de Pereira a unos chicos, unos muchachos, entregando unos documentos, unos volantes, haciendo unas campañas en donde después de ellos dicen pasan otras personas materiales propios del reciclaje. Correcto. Sí, eso es lo que venimos enseñando a través del equipo de Villas Ambientales. ¿Es una campaña como cultural? Exacto, sí, porque muchas personas nos decían, bueno, ustedes nos enseñan a reciclar, yo ya entendí que debo tener por lo menos 2 bolsas o 2 canecas en mi casa, como una mínimo. Como mínimo. Son 3, pero por ahora le decimos tenga 2 nomás, una para material aprovechable y otra no aprovechables, blanca y negra, la blanca para el reciclaje, el negro para la basura. Pero muchas personas o usuarios nos manifiestan y aún lo dicen. Sí. Yo separo en la fuente, reciclo, pero es que pasa, el camión de ATESA Occidente se está llevando todo para el relleno sanitario. De acuerdo. Entonces ahí es donde nosotros entramos a decirle, no, es que tú sacas la bolsa negra de basura un día para que se la lleve el carro compactador, y otro día sacas la bolsita blanca o donde tienes el material aprovechable para que se la lleve el reciclador de oficio, y así garantizar que el reciclaje no termine en el relleno sanitario. Bueno, doctor Osorio, le voy a hacer un comentario de una experiencia personal gratamente sorprendente. En 2016 estuve en Weimar, Alemania. Es una cultura completamente diferente a la nuestra, doctor Joan. Allá vive una pareja de pereiranos, amigos míos, Vanessa Yepes y Gustavo del Castillo, un diseñador gráfico, ambos diseñadores, ella diseñadora industrial y él diseñador gráfico. Y los apartamentos son muy pequeños, yo creo que son por ahí de unos 20, 25 metros, 30 metros cuadrados. Y sin embargo, las cocinas, que también por supuesto proporcionalmente son pequeñas, en la cocina tienen un cajón donde usted ala el cajón y encuentra 5 compartimentos en la cajita. Son literalmente del tamaño de este computador acá, 1, 2, 3, 4, 5, y entonces en uno echan los cartones, en otro los vidrios blancos, en otro vidrios de colores, son 5. Y entonces yo le preguntaba a Vanessa, bueno, ¿y qué hacen con esto? Dice, nosotros mismos tenemos que ir a la esquina, o 2 o 3 cuadras, en las esquinas tienen unos kioscos con 5 contenedores, con los 5 colores, que son blanco, negro, verde, azul, y no recuerdo, creo que amarillo es el otro. Y cada color representa una especie de colorimetría, pues para seleccionar los materiales reciclables. Inclusive los desechables, inclusive los orgánicos.
Así funciona en estos países. Acá lo que quiso el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Ambiente con el nuevo Código de Colores es simplificar y no manejar tantos contenedores, y que unificáramos en todo el país el color de los contenedores para el manejo de residuos. Antes teníamos más colores, pero por ejemplo en Pereira manejábamos 4 colores, pero nos íbamos allá a Cartago y manejaban 4 o 5 colores diferentes. Entonces el gris no era para el cartón, sino que allá era azul. Entonces lo que hace ya el gobierno nacional es expedir una resolución donde solo nos dice a todos tienen que manejar 3 colores, blanco, negro y verde. Lo que va en la bolsa blanca, esto es el material aprovechable, y posteriormente las organizaciones de recicladores o empresas de reciclaje clasifican los diferentes materiales. Entonces ya separan el vidrio, el cartón, del plástico, del metal, pero es hacerle mucho más fácil, digamos, la vida al usuario y al ciudadano. Así fue que lo quisieron hacer. ¿Usted cree que ha mejorado el comportamiento de la gente? Cuando uno ya ve por todas partes las canecas, en los colegios, en las escuelas, en los centros comerciales. Ha mejorado, y muestra de esto es que las tasas de aprovechamiento han ido aumentando, pero es algo también particular, y es que aumenta la tasa de aprovechamiento, quiere decir esto, que estamos reciclando más, pero al mismo tiempo también aumenta la cantidad de residuos sólidos que llegan a los rellenos sanitarios de nuestro país. Entonces hay algo malo que está pasando y que no hemos podido entender, y en conversaciones en las que he estado con la superintendencia y expertos de la superintendencia dicen, pasa algo, estamos reciclando más, pero también están llegando más residuos a los rellenos sanitarios. Porque la gente mezcla. No es tanto que mezclen, yo creo que es el consumismo en el que nos encontramos, estamos generando cada vez más residuos, entonces esto genera que aumente la tasa de aprovechamiento, pero al mismo tiempo que llegue la cantidad de residuos, y aún nos falta mucho por avanzar en aprovechamiento de residuos sólidos, es la realidad. Una última inquietud, doctor Joan, porque se nos agotó el tiempo, el tema de los gallinazos. Sabemos que yo estuve inclusive conversando con Fabio Alberto Salazar, el gerente de ATESA, y él tiene una preocupación al respecto. Los gallinazos llegaban al relleno sanitario de Combia, allá tienen como 10 perros para ahuyentar los gallinazos, como una especie de control biológico, llamémoslo de esa manera, creo que es apropiado llamarlo así, pero los gallinazos se asustan allá y se vienen para acá. Están en las calles de Pereira. Ahí salió la concejal Fernández diciendo que para los Juegos Nacionales que vienen en el 2023 hay que crear el deporte del slalom para esquivar basureros. Bueno, Luis, antes de iniciar la entrevista usted y yo hablábamos y decíamos que todos estamos inconformes, y es muy difícil tener conforme a todas las personas. Cuando teníamos los gallinazos en el relleno sanitario, la Procuraduría Ambiental, el Aeropuerto Internacional Matecaña, diferentes entidades y un grupo una organización, digamos, o unas mesas de trabajo de riesgo aviar donde pertenecemos diferentes entidades, entre esas la empresa ASEO, ATESA Occidente, el Aeropuerto, Procuraduría Ambiental. Todas estas entidades, organismos de control y el aeropuerto nos decían, tienen que sacar los gallinazos del relleno sanitario. ¿Qué van a hacer? Lo que hacen no sirve, los tienen que ahuyentar, porque están representando un riesgo para el aeropuerto o para la operación del aeropuerto. Un gallinazo puede tumbar un avión. Hoy podemos decir con orgullo, y es un trabajo de muchos años de estudio, de prueba y error, sin matar a los gallinazos, porque somos responsables animalistas y responsables ambientales. Ellos no tienen la culpa. Exacto. Que no tenemos gallinazos en el relleno sanitario. De acuerdo. O sea, listo. Le cumplimos el deseo al aeropuerto, la Procuraduría, la Personería, todas estas entidades, pero entonces ya nos dicen, tienes los gallinazos en la ciudad. Entonces, en las calles. En las calles, pero entonces no es culpa nuestra. O sea, después de mucho esfuerzo que realizamos, que tenemos un proyecto emblemático y pionero en el país y Latinoamérica, que es el de los perros, que tenemos unos perros pastores belga, que nos ayudan a ahuyentar a los gallinazos, no a matarlos, como algunas personas salieron a decir, están matando los gallinazos y los perros están cazando los gallinazos. Eso es completamente falso. Los perritos salen con bozal para evitar que maten los gallinazos, ellos salen a ahuyentarlos. No tenemos gallinazos ya en el relleno sanitario. Y el tema de residuos sólidos se debe también a la incultura, falta de cultura,
por parte de los usuarios. Es increíble, Luis, que nosotros tengamos en algunos barrios una frecuencia de recolección nocturna, pero las personas nos estén sacando las bolsas desde las 8 de la mañana. ¿Y eso qué implica? Que las bolsas están sobre la calle, llegan los perritos, los gallinazos, los habitantes de calle rompen las bolsas y riegan los residuos. Lo ideal ahí es que lo saquen, si es nocturno, que lo saquen después de las 6 de la tarde, y si es diurno, después de las 6 de la mañana, mientras nosotros recogemos. Hay personas también que sacan las bolsas, y más que todo donde tenemos ya mucha actividad comercial de comida, esos restaurantes, lo debo manifestar. Me da pena generalizar, pero algunos son muy indisciplinados, sacan las bolsas todos los días, cuando saben que tenemos una frecuencia de recolección 3 veces por semana. Entonces nos dicen, no, pero es que yo no puedo guardar la basura todos los días o esperar 2 días en mi restaurante porque me genera olores, problemas ya de contaminación, viene Secretaría de Salud y entonces me puede cerrar el restaurante. Pero bueno, entonces, ¿por qué si tú estás teniendo un ingreso económico por tu actividad comercial, por qué no pagas para que te realicemos la recolección diariamente, como lo hacen algunos restaurantes que son responsables? El restaurante nos dice, recójame la basura todos los días y pagamos un poco más por la tarifa. Pero esto es un tema cultural y digamos lo que es ¿cómo llamarlo? ¿Sí? Falta de cultura, tenemos que tomar conciencia ambiental, responsabilidad también con nuestra ciudad y aprender a manejar los residuos sólidos y la basura. Él es Johan Osorio, gerente de la empresa de aseo de Pereira. Hemos tenido una charla, ustedes lo han podido observar, bastante edificante, bastante constructiva. Yo creo que deberíamos seguir hablando con usted en unos próximos programas para ir ampliando estos conocimientos, esta información importante, no solamente para la empresa de aseo, yo diría que para la ciudad, como lo estamos escuchando, porque todos somos responsables de que la ciudad ofrezca un buen aspecto. El tema de los gallinazos, el tema de la recolección de las basuras en el momento más oportuno, no sacar las basuras en cualquier momento porque atrae perros, atrae, bueno, malos olores, todo lo que ocurre. Finalmente es nuestra ciudad, que es, como decía el Papa Francisco, respecto del planeta, el planeta es nuestra casa. Si hay alguna casa que tendremos que cuidar nosotros, es esta casa pereirana, que es sin duda alguna el mejor vividero de Colombia. No hagamos de esto otra cosa distinta que lo que siempre hemos sido, un buen vividero, el mejor vividero de Colombia. Muchas gracias al doctor Johan Osorio por su presencia aquí en los estudios de 1A Televisión y el programa Enfoques 1A. No, Luis, no, gracias a usted por la invitación. Estaría encantado de que me abra las puertas en una próxima oportunidad para que hablemos y sigamos hablando de la gestión integral de residuos sólidos y el servicio público de aseo, que tiene muchos componentes y mucha información para compartir. Para eso estamos, con nuestra audiencia de 1A Televisión, Enfoques 1A. Hasta una próxima oportunidad. Recuerden que todos los días, de lunes a viernes, estamos transmitiendo este programa Enfoques 1A después de las 6:30 de la tarde.